Entonces, bueno, inicio la grabación nuevamente. Ya aquí pasaremos directamente al material. Un segundo ya. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Sí. Listo, ¿ya todos pueden ver mi pantalla acá? Sí, señor. Permítame que creo que me va a tocar retomarla. Sí. Ya las vuelvo a compartir. Ahora sí, me confirman nuevamente, por favor. Ahora sí ya la pueden ver. ¿Todo? Sí, señor. Gracias. Noemí, ¿vas a comentar algo? Sí, profe, una preguntita. Los horarios de acá, es que no lo entendí bien esta mañana, ¿cómo se van a manejar? De 7 de la mañana a 1 de la tarde es el horario que está estipulado del programa y lo que vamos a hacer es a trabajar de 7 a 9 y media aproximadamente. La verdad es que hoy por los inconvenientes que hubieron, pues nos tomó un poquito más, pero la idea era haber terminado a las 9 y media. Sí, señor. Y de ahí retomamos las personas que tengan dudas o inquietudes de 12 a 1 de la tarde. Hoy terminamos este tema y volvemos a las 2 y media a 1 si tienen dudas o inquietudes, de 12 y media a 1. Ay, vale, profesora, lo que no me había quedado claro. Solo por hoy, ¿listo? O sea, hoy fue como atípico, ¿listo? Bueno, entonces, Vale, gracias. por acá. Aquí está el material de esta semana. Entonces, el material del día de hoy es esto que se llama Guía 1 Gestión Documental. Ok, listo, sí está todo. Realmente es bastante cortico. Es una reseña pues histórica de básicamente cómo se ha desarrollado la gestión documental y pues algunos conceptos que son base como tal. Entonces, empezamos básicamente con la gestión de registros. Por aquí nos dice que la retención de documentos cuando se hace por periodos muy extensos implica pues un riesgo implica un riesgo legal debido a que pues se debe destruir dependiendo de ciertos tiempos, dependiendo de ciertos documentos también es necesario conservarlos unos determinados años. Resulta que cómo se ha desarrollado la gestión documental a lo largo del tiempo, digamos que se empezó a hablar de documentación o de documentos desde esas primeras civilizaciones mesopotámicas, egipcias, etcétera, en las cuales la forma en la que ellos registraban información o dejaban evidencia, que es una palabra pues muy importante cuando hablamos de gestión documental, evidencia de lo que ellos trataban de desarrollar, de transmitir, de sus costumbres, lo hacían a través pues, de imágenes, de figuras que plasmaban básicamente en lo que era en paredes, bueno, en figuras de barro, o incluso podríamos decir que tiempo después ya cuando empezó a hablarse del papel y eso que se hacía por allá en la civilización china con hojas de arroz, etcétera. Resulta que se ha considerado que por mucho tiempo que la gestión documental es un dominio exclusivo de personas que están relacionadas al área administrativa, llámese administradores, archiveros, bibliotecarios, entre otros, de los cuales contienen unas herramientas o unos, digámoslo, soportes básicos que son carpetas, libros de registro, cajas, etcétera. O de pronto algunos más avanzados o más específicos en temas contables como ficheros o como hojas de Cardex, entre otras cosas. Gracias a, bueno, a esta pequeña introducción, gracias a los cambios tecnológicos que han ocurrido más o menos 150 años para acá, y especialmente más o menos unos 80 años desde que aparece el computador, se empieza a, digamos que a pasar a una era digital en la documentación y a cambiar un concepto sobre el documento. Porque documento nosotros tenemos como
imagen que documento es algo que específicamente tiene que ser físico, una hoja, un papel, y no necesariamente es así. Hoy, adicionalmente, se habla no solamente de documentación, sino de sistemas de gestión documental, porque nosotros hemos pasado desde un registro que sea manual a sistemas que sean mucho más complejos, apoyados a través de las computadoras, de los sistemas informáticos, para manejar más adecuadamente los flujos de trabajo de, por ejemplo, expedientes, bases de datos, entre otras cosas, que en general son información. Yo parto de una pequeña descripción, y es que a veces nosotros hablamos de un dato y una información. Les preguntaría a ustedes qué diferencia logran o qué diferencia creen ustedes que hay entre un dato e información. A veces lo usamos como un sinónimo, es que tengo un dato, tengo una información. ¿Cuál creen que sea esa diferencia sustancial? Nancy, perdón, Noemí tenía levantada la mano por algo. Tenía levantada rato que te estaba preguntando algo. Dale. Nancy, cuéntanos. Profe, pues entiendo por datos el registro que uno plasma en X, digamos, en un papel, en una hoja, y la información es como las características de esos datos y de buscar, o sea, de mirar el sitio, como las formas para identificar lo que se quiere decir. Sí, más o menos te logro captar lo que me quieres decir y por ahí va el tema. ¿Alguien más había levantado la mano? No me acuerdo quién era, pero creo que se arrepintió. María Antonia. Creo que el dato es algo específico y documentación o documento es algo general. Bueno, por ahí va el tema. Dato, información, un dato sí es algo específico, es algo muy particular. Por ejemplo, un dato puede ser una orientación de género, la edad, y puede ser no sé, un grupo sanguíneo, eso es un dato. O positivo, hombre o mujer, no binario, bueno, etcétera, entre otras cosas. Pero la información es recopilar, o sea, es ese conjunto de datos que me transmiten algo precisamente. Cuando digo ese algo, hago referencia a que me transmiten, por no usar la palabra, contenido valioso sobre una persona. Por ejemplo, y voy a tocar ese tema hoy para explicar 3 conceptos clave. Voy a empezar con un documento de identidad. Un dato de un documento de identidad es precisamente lo que les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, fecha de nacimiento, etcétera. Pero la información de una persona está contenida dentro de todo el documento de identidad. Yo no saco nada con saber, por ejemplo, que es O positivo, que un dato O positivo, pero ese O positivo ¿a quién está relacionado? ¿A qué persona? ¿De dónde proviene? Esa información está contenida dentro de la cédula de ciudadanía. Tiene varios datos, pero unidos, esa se vuelve información y me transmite a mí un contenido valioso para alguien con un determinado fin en particular. ¿Por qué toco, bueno, antes, por qué toco ese documento, el tema de las documentos de identidad? Ya les voy a decir específicamente el por qué, porque sé que de esa manera vamos a entender 3 conceptos clave. Ahora, para continuar, la gestión documental en sí, ¿qué definición tiene? Nos dicen por acá que la gestión documental es aquella que nos permite llevar un orden de toda la documentación de una empresa, como registros, archivos, información, documentación y la organización de documentos en el archivo. Nos dicen también, por ejemplo, otra definición que es mucho más técnica, que la gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas. Ojo con estos 2 términos. Conjunto de actividades administrativas y técnicas pendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino, perdón, acá no es estilo, destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. Entonces, hay una serie de pasos que se manejan a través de la gestión documental.
Cuando yo les decía que es un conjunto de actividades técnicas y administrativas, es porque nosotros tenemos una serie de pasos que se consta de 8, que son los que ustedes pueden observar acá en pantalla, que son producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final. Pero 4 de ellos, o bueno, están divididos en 2 secciones precisamente relacionados a ese concepto técnico y administrativo. Los primeros 4 que ustedes observan acá son conceptos de tipo o son pasos de tipo administrativo: producción, recepción, distribución y trámite. Y los otros 4 son actividades de tipo técnicas: organización, consulta, conservación y disposición final. Y que son básicamente esos pasos. El primero de ellos nos dice que se llama producción. Producción se entiende o comprende los aspectos de origen, creación y diseño de documentos conforme al desarrollo de los procesos propios bueno, en este caso es un ejemplo de la universidad, pero específicamente conforme al desarrollo de los procesos propios o conforme a la normativa técnica que nos transmite el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. ¿Quién me dice la abreviatura? Ahí en el chat, porfa. ¿A qué le suena Instituto Colombiano de Normas Técnicas? ICONTEC. Correcto. ICONTEC, que a través de una guía técnica colombiana GTC, acá se las muestra en pantalla, 185, ha definido, voy a ingresar a esto, yo creo que tienen la información, ha definido una serie de requisitos que deben tener o que debe presentar como tal el aspecto de, por ejemplo, un certificado, un memorando, una carta. En esta guía técnica 185 son como, mira, 96 hojas. Ahí encontramos, por ejemplo, cartas. ¿Cómo son las características de redacción y presentación de las cartas? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué clases hay? Las partes, los memorandos, las circulares, las actas, los informes, certificados y constancias, etcétera. Usualmente nosotros, a través de la organización para la cual trabajemos, pues se nos hace fácil, digamos que amoldar una plantilla sencilla para hacer una carta, para hacer un memorando, etcétera. Pero realmente hay una normativa detrás que especifica una serie de elementos o un diseño que debe llevar. ¿Por qué la importancia quizás de conocer la norma? La importancia es quizás para manera interna no hay tanta preocupación, pero cuando se es necesario manejar un sistema de archivos o cuando se quiere, en este caso, un pasito más adelante, que es distribuir documentación hacia otras entidades, lo más probable es que, y lo más adecuado hoy en día que se trata de normalizar un sistema archivístico, es que vayan acorde a la Guía Técnica Colombiana 185. El segundo paso se llama recepción. Ese paso de recepción es el conjunto de operaciones de verificación y control que una institución, organización, etcétera, deben realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Ese proceso de recepción pasa por codificación interna que maneje la compañía para la cual se elabora, que deba llevar un radicado en específico, un consecutivo en específico, dependiendo de cómo lo manejen internamente. La distribución son las actividades, el tercer paso de la distribución, que son las actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario, o sea, lleguen a la persona que nosotros debemos enviar. Para eso hay muchas compañías que ya se especializan en eso. Compañías no del otro mundo, como por ejemplo las mismas de entrega, el envío, o para temas más certificados, la 472. Trámite, cuarto paso, es el recorrido del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su trámite administrativo. Básicamente esto engloba la producción, la recepción, la distribución, o sea, desde el punto de origen hasta el punto final en el cual la persona recibe, bueno, el destinatario en este caso, recibe y decide qué va a hacer con él. El quinto paso es la organización,
que son un conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos como parte integral de los procesos archivísticos. Esta es quizás la más importante en mi concepto, porque es que si no organizamos documentación, llámese tanto física como digital, va a ser muy poco probable que nosotros podamos encontrar en óptimos tiempos o en óptimas condiciones el documento que requerimos. De hecho, el siguiente paso, que es la consulta, depende mucho de la organización que llevemos. Para ello hay unas acciones para clasificar, ordenar y describir, que hay unas metodologías de clasificación, de ordenación y de descripción que se manejan dependiendo de las necesidades de la compañía, que las vamos a ver por ahí en la tercera o cuarta clase más o menos. La consulta, como les decía, que es el sexto paso, depende específicamente de esa organización, de cómo nosotros podamos ser lo mejor ordenados posibles para poder consultar el documento de forma rápida. Ya después de que uno le ha dado trámite a todo el documento, nosotros podemos decidir en la gestión documental si necesitamos conservarlo o no. Por ejemplo, hay algunos documentos como los contables, por ejemplo, una factura se exige que por lo menos se guarde 5 años, una copia de la factura se guarde 5 años. Esas medidas, digamos que son por temas legales. Hay otros documentos que tendrán otros años de que deben conservarse, y básicamente el paso hace referencia al conjunto de medidas preventivas o correctivas que se adopten para garantizar la integridad física y funcional de todos los documentos sin que se altere su contenido. En algunos casos es incluso indispensable y necesario que documentos conserven ciertas temperaturas, ciertos espacios iluminados o ciertos espacios en ciertas condiciones de humedad, etcétera, para precisamente conservar los documentos. Y la disposición final no es más que la decisión de saber si vamos a conservar los documentos de forma temporal, de forma permanente, o si finalmente los vamos a descartar o desechar. Todo esto que está acá, básicamente uno lo resume en algo que se llama tablas de retención documental. Esas tablas de retención documental, que a veces la van a encontrar ustedes con la abreviatura TRD, básicamente por sus iniciales, se han implementado fuertemente, especialmente en el sector público, como desde pandemia para acá, porque se ha solicitado que la documentación vaya de la mano con las tablas de retención documental. Así muy por encima, en su momento lo veremos, una tabla de retención documental, aquí yo les tengo una plantilla de Excel, es algo que se asemeja a lo que ustedes encuentran acá. Nosotros veremos un ejemplo en estos días, haremos un ejemplo y lo sé que lo vamos a entender. Pero para ello es clave tener en cuenta tres conceptos: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Pregunto, ¿por aquí vamos bien antes de continuar? Sí, señor. Listo. Entonces, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, conocidos también como archivo de trámite, archivo de concentración, archivo histórico, conocidos también como fase activa, fase semiactiva, fase inactiva. ¿Qué es eso? Creo que yo por aquí también hoy les tengo por acá algo más, permítanme. Este es. ¿Qué es eso? Resulta que ese es el ciclo vital del documento, o sea, el ciclo de vida de un documento básicamente, ¿qué es? Nosotros tenemos
Primero, archivos de gestión. ¿Qué es un archivo de gestión? Básicamente un archivo que se encuentra activo, que está en trámite, bueno, que tiene un valor, más que en trámite, que tiene un valor en estos momentos que importa y que no puede uno desecharlo porque está siendo utilizado. Activamente está siendo consultado por X o Y circunstancia. Hay unos archivos centrales que son cuando un tipo de documento que ya dejó de tener una utilidad, pero que se almacena porque puede llegar a tener una utilidad más adelante para algún otro tipo, pero su consulta ya no será frecuente. Y un archivo histórico es aquel archivo que ya básicamente no se consulta, pero por determinados valores se debe conservar. Eso en términos generales. ¿Cómo lo entendemos mejor? ¿Me disculpan un segundo, por favor? Disculpen un segundo. Bueno, ¿me escuchan nuevamente? Bueno, entonces les estaba comentando. ¿Cómo entender ese tema del ciclo vital del documento, activo, semiactivo e inactivo? Miren, imaginémonos un documentos de identidad. ¿Qué opciones de documentos de identidad ustedes me pueden dar? Registro civil, la cédula, Pasaporte. Tarjeta de identidad, pasaporte, etcétera, ¿cierto? Quedémonos con tres para entenderlo. Nosotros a lo largo de la vida, básicamente tenemos tres documentos, ¿cierto? Sí o sí. El registro civil, la tarjeta de identidad y la cédula de ciudadanía, ¿cierto? Entonces, si hoy en día ustedes quieren, no sé, sacar un préstamo, ¿qué documento le van a pedir? ¿Será que les piden el registro civil? la cédula. La cédula. Si van a ir a la EPS y necesitan comprobar su identidad, ¿qué les piden? La cédula. Mejor dicho, la cédula para todos, ¿cierto? La cédula es nuestro documento, nuestro archivo de gestión. ¿Por qué? Porque lo utilizamos en estos momentos para todos, es el que consultan frecuentemente para todo. Un problema legal, un problema fiscal, un tema contable, un tema técnico, un tema administrativo. Que en algún momento, por ejemplo, la tarjeta de identidad pudo haber sido mi archivo de gestión, claro. Cuando yo exilo entre los 7 años, si mal no me falla la memoria, hasta antes de los 18, mi documento de identificación es la tarjeta de identidad. Si voy a la EPS y tengo 14 años, me van a pedir tarjeta de identidad. Si resulta que estoy en el colegio y me piden documento de identidad, pues me piden la tarjeta de identidad. En ese momento, para esa persona, su archivo de gestión es la tarjeta de identidad. Pero para los que son mayores de 18, pues su archivo de gestión es la cédula de ciudadanía o la contraseña en su pequeño determinado momento mientras la tramita. Entonces, vamos así con el ejemplo. Pensemos que nacemos, registro civil. Ese es mi archivo de gestión para todos aquellos menores de 7 años. Archivo de gestión. Cuando la persona cumple 7 años y tramita su tarjeta de identidad, tramita su tarjeta de identidad, esa tarjeta de identidad o ese documento puede ir al archivo central o puede ir directamente al archivo histórico. No necesariamente tiene que ser gestión central histórico. Pueden hacer los saltos específicamente. Resulta que el archivo central es que, bueno, ese documento ya no lo vamos a utilizar frecuentemente porque, o sea, el registro civil pasa acá, archivo central, ya no lo voy a utilizar frecuentemente, pero en algún momento lo puedo llegar a necesitar.
Como por ejemplo, en qué casos uno puede llegar a necesitar un registro civil teniendo tarjeta de identidad o cédula, para ponerles el ejemplo. Para el matrimonio. Para el matrimonio, perdón, molestando. Para el matrimonio, ¿cierto? Para una herencia. Para trámites notariales también. Trámites notariales, ¿cierto? Pero es para un hecho en específico y por esa razón, registro civil, tengo tarjeta de identidad, se va al archivo central el registro civil. Ahí lo tengo, porque si me quiero casar, porque si quiero hacer un trámite notarial, llámese herencia, llámese, no sé, esto, o mejor, o peor aún, que por ahí apareció un hermano y que toca comprobar o que uno quiere sacar el registro de defunción de un padre o algo así. Exacto. Entonces le dice, para acreditar parentesco toca registro civil y eso, ¿listo? Y la tarjeta de identidad para la persona, pues es un archivo de gestión. ¿Qué pasa? Resulta que la persona pasó de los 7, cumplió los 18 años y tramitó su cédula, tiene su cédula. Esa tarjeta de identidad, ¿qué pasa con la tarjeta de identidad después de que uno saca la cédula? ¿La utilizamos en algún momento más adelante? No, ese ya no funciona el archivo histórico. Podría ser archivo histórico, es válido. Creo que se me está entrecortando la cámara, tengo que revisar el PC. Puede ser archivo histórico, puede ser. Pero ojo, ahí voy con el tema del archivo histórico. ¿Cuándo es un archivo histórico? Cuando hay unos valores de tipo cultural, histórico o científico que acreditan que ese documento pueda ser el archivo histórico. Por ejemplo, yo digo la tarjeta de identidad puede ser un archivo histórico, yo no creería tanto, porque a menos de que, no sé, por ejemplo, no se llame Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander, quizás de pronto puede ser. Es más, ni siquiera creo, no sé sinceramente, que para ese entonces se hablaba de cédula, tarjeta y registro civil. Era otra forma en que se llevaba el registro. ¿Qué sí puede ser un archivo histórico? ¿Qué me podrían decir basados en temas culturales, históricos y científicos? Las afiliaciones a las EPS. Karen creo que levantó la mano. El archivo del conflicto armado, muy bien. La muerte de un personaje público. La muerte de un personaje público, sí. Exacto, importante. Como importante. Galán. Exactamente, podríamos mencionar también la primera constitución política de Colombia, el acta de independencia. O podríamos hablar de el procedimiento o el proceso que hizo Manuel Elkin Patarroyo con la cura para la malaria. Eso podría ser un archivo histórico, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la tarjeta de identidad? Pues si no tiene ninguna utilidad, cuando veamos las tablas lo vamos a entender mejor. Pues uno lo que opta es básicamente por darle una disposición. ¿Qué disposición final le da uno a ese documento? Desecharlo. Cuando digo desecharlo es destruirlo, es la palabra. Es la palabra, sí, correcto, destruirlo. Pero el registro civil sí no se destruye. ¿Por qué? Porque usted ya tiene unas razones que más adelante, de pronto alguno vivirá o una herencia, cosas así, y va a tener de pronto pues su uso. Hasta ahí claro y se entiende con los documentos de identidad, creo que es el mejor ejemplo para entender esto. Y el acta de bautismo. Exacto. ¿Listo? Entonces, por aquí, dame un segundo, me devuelvo. Guía 1, sí. Por acá. Listo. Eso para esos tres conceptos. Ahora, ahí en el recibo de los documentos, para recibirlos o para hacer esa recepción,
se sugiere, no necesariamente esto es camisa de fuerza, realizar unos determinados pasos, perdón. Por ejemplo, nos dicen que existen dos tipos de recepción. Hay una recepción directa, aquella en la que un mensajero y una persona interesada, y una persona interactúan, lo hemos redactado, interactúan para recibir el mensaje. Y la indirecta es la que llega a través de medios electrónicos. Eso se le conoce como recepción de forma electrónica y a la anterior recepción de forma manual. Recepción de forma manual en la cual hay una interacción entre dos personas y recibe un documento, digamos, en físico. Y la otra, la indirecta, es a través de un medio electrónico. Clasificación. Cuando nosotros recibamos documentación, podemos clasificarlos a través de comunicaciones oficiales, comunicaciones personales, otros tipos de clasificación puede ser por fecha, clasificación por número de consecutivo, entre otras. Apertura. Si el sobre es sospechoso y que necesita de verificación, bueno, hoy en día con el correo certificado básicamente no se le puede entregar a una persona cualquiera, sino específicamente a la persona que esté destinada, pero si el sobre que uno recibe es sospechoso, lo más indicado es verificarlo y solamente determinar su contenido. Si es una comunicación oficial se puede abrir, pero si vemos que es una comunicación personal, por más sospechoso que sea, debería o lo más apropiado es no abrirse, comunicar a la persona de manera inmediata para que esta persona pueda revisarlo. Esa revisión en el proceso de recibo, tenemos que nosotros validar si el documento que estamos recibiendo pertenece a la empresa. Si es un correo certificado o si son ya documentaciones muy importantes, revisar que tengan fecha, que estén firmados, que tengan un sello, acorde a los parámetros y políticas que establezca cada compañía. Radicación. Importante que cuando recibimos un documento tenemos que hacer un seguimiento a ellos mismos. Es decir, que cuando nos llega un documento, nosotros tenemos que dejarle un número, una dependencia, la hora, el responsable de quien está recibiendo, todo para dejar una pequeña constancia o un registro, que es lo que viene acá de la mano, específicamente del documento que estamos recibiendo. Y finalmente, pues un reparto. Ese reparto procede a entregarlo en un sobre de manila o en una carpeta a la entidad o a la departamento o llevarlo específicamente a su sitio de destino en donde van organizados la documentación. Volviendo por acá con el tema del ciclo vital de los documentos, les decía yo a ustedes que hay un archivo de gestión. Ese archivo de gestión se conoce como archivo de trámite, que se llama archivo activo, es la fase activa, el archivo central o archivo de concentración, que es la fase semiactiva, y el archivo histórico, que es la fase inactiva. Recuerden que no necesariamente tienen que llevar este orden. Un archivo en trámite puede ir directamente al archivo histórico o puede ser el archivo de concentración. El archivo histórico bajo ciertas condiciones. Ahora, por aquí nos dicen que cabe señalar que con independencia de la fase en la cual nos encontremos, e inclusive el tipo de archivo, tanto en la administración de recursos como en procesos intelectuales o mecánicos, se debe desarrollar en todo momento una adecuada planeación, organización, dirección, coordinación y supervisión. Todo eso enmarca la gestión documental. La gestión documental no es solamente recibir el documento y guardarlo allá, sino todo lo que es planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar la documentación. ¿Qué pasa desde que se origina hasta que termina? Para ello, pues hoy en día hablamos de tablas de retención documental. ¿Cuándo se retienen documentos? Entonces, los documentos normalmente se retienen siempre, porque por ejemplo las facturas se tienen que retener, como les decía, por 5 años. La cédula se retiene hasta el fin, digamos, de la existencia, por decirlo así.
pero esas tablas de retención documental que les estaba mencionando, sí, así a grosso modo, son las que nos permiten llevar un seguimiento, una trazabilidad a los documentos y saber qué es lo que vamos a hacer con ellos después de determinados tiempos. Resulta que es difícil recordar con exactitud cuándo debe destruirse un documento, pero precisamente esas tablas son las que nos van a evitar a nosotros sobrecargarnos de documentos o destruir alguno que nosotros no requeramos destruir en el momento, en un determinado momento. Aquí esta información nos habla pues de básicamente un sistema de información que se llama OnBase. OnBase es uno de muchos sistemas de información que existen archivísticos para manejar precisamente temas de documentación. ¿Qué es un sistema de información? Básicamente de pronto algunos de los que haya manejado SAP o a veces que se manejan a través de Excel, no es más que una aplicación, un sistema en el cual nosotros llevamos el control sobre los documentos. Hoy, muy a grosso modo, esto era la temática de hoy. Por eso les decía que más o menos unos 40 minutos. Ya son las 11:07 de la mañana y con esto y con este material que ya está acá, ya ustedes pueden hacer el mapa conceptual. Como les digo, háganlo muy corto, muy sustantivo, no sean tan extensos y lo pueden hacer a través de computador o manualmente. Entonces, para todos es claro la actividad y todo. Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Son las 11:08. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, ahorita sí me voy a desconectar acá. Sí me voy a desconectar de acá ahorita. Y vuelvo a las 12:30 para saber, 12:30, perdón, para saber qué dudas o inquietudes tienen sobre las actividades, sobre plataformas, etcétera. ¿Listo? Escucho por aquí preguntas. Los que no tengan preguntas se pueden retirar y pueden empezar a hacer sus mapas conceptuales. Profe, yo tengo una pregunta, no es sobre el taller, pero sí es sobre la clase que estoy teniendo. Profe, lo que pasa es que, como yo le decía, yo estaba registrada en la clase y también estaba registrada en otra clase de sistema Word, pero entonces, como no pude asistir, me quedé confundida. No sé con cuál, esta si va hasta el 20 o es la otra, porque tengo una que va hasta el 20 y la otra hasta el 25. Tú tienes una clase con la proférica, ¿no? Sí, señor. Pues esta va hasta el 20, no sé la de la proférica hasta cuándo va. Creo que va hasta el 25, sino que ella llegó y me dijo que no, que ya me tenía que comunicar, era con con el instituto para que me solucionara eso. Creo que no podía asistir así. ¿A ti te contactaron del instituto o algo así para el curso? Sí, señor. Escríbele al instituto, por favor. Listo, y le vale. comentas el caso. Vale. Listo, por aquí me están preguntando que hasta cuándo hay plazo para enviar la actividad. El día de hoy es lo adecuado. El día de hoy se califica sobre 100, mañana sobre 70, el miércoles sobre 60, el jueves sobre 50 y el viernes sobre 40. ¿Listo? Recuerden que el cuestionario ya en 15 minuticos se los pongo. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta o puedo terminar acá la grabación. Profe, yo tengo dudas sobre la actividad. Sí, señor. Lo del mapa conceptual que su merced que toca enviar, ¿cómo yo le envío ese formato? Ah, ok. Bueno, aquí está la actividad número 1. Es que tengo su internet en la casa muy malo y de verdad no lo he escuchado bien. Listo. Acá donde dice tarea, le dice ver tarea. Acá donde dice instrucciones, aunque creo que le sale ahí, no sé por qué me salen trabajo los alumnos. Ah, porque estoy desde el perfil de... Ya. Acá en instrucciones, no. Es que estoy desde mi perfil, me toca cambiarlo. Espera en un momento, lo cambio a... Lo cambio al que al... Al ¿Aló? Gmail. ¿Aló, me escucha?
Sí, es que no se escucha mucha transferencia. ¿Cómo se me podría explicar cómo ahorita compartiéndole yo pantalla? Sí, me queda mejor. Sí, porque ya le comparto. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Recuerden que si no tienen preguntas pueden retirarse para que puedan adelantar el mapa conceptual. Por favor, levanten la mano para ir llamándolos en orden. Listo, Johnny. Listo, profe. ¿Qué hago? Listo, tiene que ir al Classroom. Señor, Tiene que ir al Classroom. Classroom. Sí, al Classroom. A la plataforma. Exacto. Listo, profe. ¿Ahí qué hago? ¿Usted ya aceptó la invitación que le envié? No, ¿cierto? No, no, señor. Bueno, entonces hago una cosa. Dele ahí donde está la J que tiene como color naranja. Arriba. Listo. Listo. Seleccione ¿Qué la le doy ahí? cuenta. Seleccione la cuenta de su número de cédula @ instituto. Listo. Dele ahí unirte. Unirte. Listo. Ahí está la plataforma. Ahí abajo debe decir, es que no me deja ver acá, pero dice trabajo en clase. Ese que está abajo, a la derecha de novedades. ¿Dónde dice trabajos? Trabajos, sí, trabajos. Ya le di ahí. Listo. Ahí están las actividades. La actividad número 1 y la pregunta. En la actividad número 1, usted accede dándole ahí en donde dice actividad número 1. Listo, profe. Bueno, ingresó fue a la pregunta. La ¿Me devuelvo? pregunta, no es necesario. Ahí escribe la respuesta donde dice escribe la respuesta y le da a entregar. ¿Quién fue Jorge Palacios? Correcto. No, pero como le digo, profe, es que no, o sea, no estaba así como tengo el internet malo en la casa, no le he escuchado bien la conferencia, ahora que tenía dudas. Sí, pero por eso le comento. Ahí donde está la respuesta, dice escribe la respuesta y le da entregar. Ah, ok, sí, señor. Escribe la ¿Listo? respuesta, lo voy a entregar. Ahora devuelvo hacia ahí. Sí, señor. Ahí donde Donde le doy. dice Actividad actividad número número 1. 1. Correcto. Sí, sí, señor. Hace el mapa conceptual acorde a la guía que está ahí. La guía es la actividad número 1 PDF. Esa guía, ahí hay una guía, ahí indica cuál es o cómo debe ser el mapa conceptual. O bueno, mejor dicho, qué debe contener el mapa conceptual. Lo puede hacer a mano, lo puede hacer en computador. Cuando lo haga, ahí abajo donde está azul dice agregar trabajo. Sí. Ahí sube un documento, haga de cuenta que está subiendo o adjuntando un documento en un correo y le da a entregar y listo. Ah, espera, si lo entendí, profe. O sea, hago el mapa conceptual, un ejemplo, a lápiz. Sí, señor. Y le tomo la foto con el escáner de PDF y lo envío ahí donde dice agregar trabajo, ¿sí? Correcto. Ah, listo, profe. Entonces a las Listo. 12:30 toca entregar eso. No, tiene todo el día para hacerlo, no hay problema. ¿Sí? Sí, no hay problema. A las 2:30 me vuelvo a conectar es si tienen preguntas. Profe, otra dudita acerca de la pregunta de ese señor, que quién es Palacios, ¿su merced habló de eso en la conferencia o toca investigarlo? Toca investigarlo. Ah, ok. Ah, bueno, profe. Listo. ¿Listo? Entonces ya quedé bien de las dudas. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, listo. Chao, que esté muy bien. ¿Alguien más con dudas? ¿Nadie? Si nadie tiene preguntas. Sí, qué pena que tengo que interrumpirlo, profe.
Señor. La única duda mía era porque, digamos, era para cambiar a mi usuario de Tecnisistemas, porque de resto de las actividades y todo, pues yo ya había hecho un técnico en sistemas, ya sea el movimiento de la página, ¿sí? Sí. Lo único era para poder meterme con el correo institucional acá. ¿Sí pudo acceder o no pudo? No, estaba tratando de colocar la cuenta y decía que ese correo no lo encontraba. El número de cédula @institutotecnisistemas.edu.co. Sí, señor. ¿Puede compartir y miramos, porfa? Sí, señor. Listo. ¿Sí está viendo, profe? Sí, señor. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ingrese a Gmail. Voy. Bueno, este es el correo que tengo acá. Es este. Se le dice... Pregunta. Pero ya está. Invitación, Hedo, Ahí el que dice a las 7:02 invitación a la clase, el segundo documento de abajo hacia arriba. Bueno, ahí dice unirme. Voy, sí, sí. Ahí, eso es lo que estaba haciendo, profe. Y ya, ahora. Listo. Ahí está. Usted ya tiene el correo. Lo que va a hacer es mañana es cuando se conecte. Va a ingresar, espero, con ese correo @instituto. ¿Listo? Aquí a la reunión. ¿Listo? Igual así como estaba, le decía donde dice videollamada de la clase, ¿sí? Sí, ahí correcto. Yo les voy a dejar siempre la videollamada como de primeras para que ustedes no tengan que buscar entre tanto mensaje. Listo, profe, muchas gracias. Sí, porque acá yo también revisaba y mire, acá ahí me sale el correo institucional. Correcto, ese es. Pues así yo fue que entré esta mañana y que me parecía raro que saliera el otro correo mío. Listo. Listo, profe, entonces muchas gracias. Bueno, compartir. Bueno, que sí. Entonces ya podemos dejar la reunión, sí, señor. Sí, claro. Listo, profe, muchas gracias, nos vemos mañana. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente. ¿Alguien más con preguntas? Bueno, muchachos, entonces nos vemos a las 12:30. Detengo la grabación.